Hola, buenos días. Cuando uno escucha toda esa perorata, dice, ahora, interesante persona. Lo escucho y digo, pues lo que escucho son cosas pues que he hecho a lo largo de mi historia, ¿no? Pero lo escucho y no sé qué tanto yo soy ese del que hablan, ¿me entienden? Es una cosa muy extraña. Y lo comento porque tiene que ver con el tema que estamos planteando, ¿no? Alguien podría decir, se despersonaliza, ¿no? Y sí, bueno, mi interés es justamente despersonalizarme, ¿no? Deshacerme. Había planteado el tema de pensamiento censura para trabajarlo con ustedes. Es que hay un punto que me interesa mucho en el seminario 16 de Lacan, no sé si alguien de ustedes lo ha leído por ahí, un punto en donde Lacan termina diciendo el pensamiento como tal es censura. Es censura. Y ese punto a mí me interesa muchísimo, ¿no? Me interesa muchísimo. Les pongo un ejemplo al pasar. Estaba escuchando a una paciente y ella se estaba divorciando y entonces le estaba hablando por teléfono al que estaba a punto de ser su exmarido, ¿no? Y entonces ella decía, hasta que no me conteste no voy a dejar de hablarle. Es una frase maravillosa, deberíamos ponerla así en un salón, ¿no? Hasta que no me conteste no voy a dejar de hablar. No sé si alcanzan a escuchar esa frase, ¿no? Les pongo un ejemplo, les cambio un poco el ejemplo. Ayer estaba explicando algo sobre la negación freudiana, ¿no? Y entonces le decía a una mujer bastante guapa sentada enfrente de mí, no vayas a creer que pienso que estás muy guapa. Y ella lo escuchaba, ¿no? Y ella seguía con el ejemplo. Sí, claro, es que la negación y la demanda y el deseo y... Sí, pero no vayas a creer que pienso que estás muy guapa. Y ella lo seguía pensando. ¿Entienden? Tal vez en algún momento, no sé, en la noche cuando llegue a su almohada y empieza a recargar la cabeza, de pronto diga, lo que me dijo, ¿me entienden? ¿Entienden lo que estoy planteando? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se escucha. Y entonces dice la paciente que obviamente nada más fue una vez. Hasta que no me conteste, no voy a dejar de marcarle. Así como el teléfono. No voy a dejar de marcarle hasta que no me conteste. Es que el significado de la frase es hasta que me conteste voy a seguir insistiendo. Pero no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es hasta que no me conteste. Y obviamente el exmarido que lo está escuchando muy bien, pues no le contesta nunca. Entonces ya lo logró, ¿no? Entonces, por supuesto que esta paciente nada más fue una sesión porque le dije, pues ya lo logró. Y ella me hizo cara de que no estaba de acuerdo con lo que le estaba diciendo y no regresó jamás, ¿no? Obviamente. Pues sí. Hasta que no me conteste. Se fijan que la significación de la frase es diferente a lo que la frase dice. Son cosas bien distintas, ¿no? Hay un chiste que me gusta mucho, un chiste que es de Woody Allen. Dice, la marihuana causa problemas en la memoria y otras cosas que no me acuerdo. Es un chiste maravilloso, ¿no? Pero se fijan que ese chiste es una confesión. Esa es una declaración, decirlo. Sí, pues fue Woody Allen quien lo dijo, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, ¿qué se puede aseverar? Pues que Woody Allen, en tanto que hay otras cosas que no se acuerda, pues fuma marihuana, ¿no? Sí, Woody Allen. ¿Pero quién lo dijo? ¿Entienden hacia dónde los estoy llevando? ¿Sí? Hay
un sujeto del enunciado y un sujeto de la enunciación. Y el problema que tenemos en psicoanálisis es cómo poder ubicar al sujeto de la enunciación, cómo poder escucharlo, porque los enunciados dicen muchas cosas, ¿me siguen? Y como dicen muchas cosas, pues nos vamos con el sentido y la significación como tal. Hasta que no me conteste, no voy a dejar de insistir. Pues eso puede ser eterno, ¿no? ¿Cuántas veces no habrá ido al coche? ¿Qué escuchan con esa frase? Que fue muchas veces al coche. Pero la frase no dice eso, ¿se fijan? La frase dice, ¿cuántas veces no habrá ido? Pues no sabemos, ¿no? Porque se supone que estamos contando las veces que se ha ido, pero las veces que no habrá ido al coche, pues no podemos contarlas. Es un ejemplo así que se me ocurre muy al pasar. ¿Cómo es que estamos a la altura de lo que decimos? ¿Me entienden? Es mucho lo que estoy diciendo. Una cosa que dice Lacan sobre Freud es que Freud, al proponer lo inconsciente, está planteando que siempre decimos más de lo que quisiéramos y menos de lo que hubiéramos querido. Y justamente el problema es cómo ubicar al sujeto en el enunciado. ¿Dónde estamos cuando hablamos? ¿Me entienden? ¿Dónde estamos cuando hablamos? Insisto, había pensado en llamar a esto pensamiento censura. Había pensado, sí, seguro les traeré mi censura el día de hoy. Pensamiento censura, ¿no? Porque justo los efectos del discurso encubren una serie de cosas, y es que encubren, no sabría ciencia cierta dónde poner eso, porque encubrir pues implica que hay algo por debajo, pero no está por debajo. No sé dónde está, porque a veces está dentro, a veces está afuera, están los dos lados al mismo tiempo, ¿no? Se me ocurría, como para seguir con los ejemplos, plantearles que hay una pareja que son tal para cual. Son tal para cual. Es como si tuviéramos el catálogo de parejas, ¿no? Y vemos una que ellos son tal para cual. ¿Cómo pueden ser tal para cual? Pueden ser tal para cual. Estéreo 97.7 es maravilloso, porque el gran filósofo mexicano Diego Schoening, ¿no? Ha planteado que tú y yo somos uno mismo. Tú y yo somos uno mismo. Pero si una pareja es tal para cual, es porque por lo común las parejas no se corresponden, ¿se fijan? No estoy yo para decírselos, pero si se fijan en sus relaciones de pareja, uno tiene que hacer algo para poder sostener el amor, porque el amor se da sin que yo lo pida. Pero pasado un rato, pues algo hay que hacer, porque si no, el amor acaba, como dice el otro gran filósofo José José. ¿No? Entonces hay que hacer algo, porque no hay nada que naturalmente nos lleve a sostenernos juntos. Nada. ¿No? Tú y yo somos uno mismo. Exacto, ¿no? Oh, ¿no? Y cuando Lacan dice esa frase, bueno, no esta que acabo de decir, esa la dijo Diego Schoening, un gran filósofo. Cuando Lacan, a lo que me refería con mi lapsus, es cuando Lacan dice no hay relación sexual, ¿no? Es porque no hay nada que haga que nos correspondamos. Entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, trans y el otro trans, y ¿me entienden? Nada que haga que naturalmente nos correspondamos. Freud, por ejemplo, ¿no? Freud hablaba del eros. Hablaba del eros como una energía que nos llevaba a hacer unidades cada vez más grandes. Hacer unidades cada vez más grandes. Entonces, eros, como esa, digámosla así, pulsión amorosa, pulsión de amor, ¿no? Nos lleva a juntarnos. Yo quiero creer que han hecho el amor, no me digan.
Pero quiero creer también que ya se dieron cuenta de que por más apasionadamente que hagan el amor, no llega el punto en donde dos cuerpos se hacen uno mismo, en donde se fagociten así y se transformen en una masa amorfa de 4 brazos, ¿no? Puede ser muy poético, pero yo no lo he visto. No sé si ustedes lo hayan visto alguna vez. Es que no hay punto de fusión con el otro. Es que no hay relación sexual. Es que Diego Schwenning estaba equivocado. Es que podemos decir, son tal para cual, ¿no? Porque precisamente es dificilísimo encontrar eso. Encontrar esa correspondencia. ¿Me explico? Es una unión hecha en el cielo, sí, seguramente. Porque la iglesia justamente está ahí para poder legalizar la relación sexual, ¿no? De otro modo, la relación sexual no existe. ¿Me siguen? Camino un poco más sobre eso. Cuando Freud en 3 ensayos de teoría sexual se pone a investigar, insisto, pues la sexualidad, se pone como ideal la relación heterosexual como tal, ¿no? Y entonces estudia que si los invertidos, que si los perversos, que si voyerismo, sadismo, masoquismo, ¿no? Y si se fijan, lo que más se le dificulta conforme va avanzando es poder explicar la relación coloquial y cotidiana heterosexual. Coloquial y cotidiana, quién sabe, estadísticamente no sabría, ¿no? Pero no lo encuentra, ¿no? No sabe. Entonces ahora, ¿cómo podemos plantear que a las mujeres les gusten los hombres y que a los hombres les gustan las mujeres? Es la cosa más antinatural que hay. La sexualidad humana no tiene nada de natural. Pues tanto así que el colega que acaba de hablar habla de un capitalismo perverso, ¿no? Ahora resulta que hasta el acto de comprar es perverso, es decir, está cruzado por algo de la sexualidad. ¿Se fijan? Es mucho. Es mucho. El pensamiento censura. Y se los planteo, ¿no? Porque el psicoanálisis, sobre todo con Lacan, ya con Freud, pero es curioso cómo los psicoanalistas han hecho todo un esfuerzo por poder olvidar a Freud. Un esfuerzo así en serio, ¿no? Ya desde Freud sabemos que el inconsciente es lenguaje. Lo dice con todas sus letras en librazos, como el chiste de su relación con el inconsciente, ¿no? Pero, digo, se dice en un segundo, el inconsciente es lenguaje. ¿Y eso qué quiere decir? Que el inconsciente está en la superficie del discurso, ¿no? ¿Y cómo está en la superficie del discurso? Un significante que escuché mientras estaba escuchando al colega, él decía que estamos en una política de exterminio, ¿no? Y me estaba acordando cómo mi chava me mandó un mensaje en donde dice: estoy esperando a exterminio a que llegue. ¿Exterminio? No, pues que no llegue. Cierra la puerta, güey. ¿Cómo va a venir exterminio? No, bueno, Herminio, ¿no? Herminio va a venir, pero es terminio, ¿no? ¿Se fijan cómo tiene muchas significaciones una sola palabra? Muchas significaciones. O sea, puede ser una persona, puede ser un nombre propio, puede ser un acto como exterminar. Las palabras no tienen significación por sí mismas. Se significan a partir de otras palabras. Oye, pero el diccionario es una trampa. El diccionario no funciona. Si yo digo el perro de David, ¿qué dije? Le subo una rayita a mi ejemplo. Si digo la perra de mi suegra, ¿qué estoy diciendo? ¿Que mi suegra posee un French Poodle? No, pues esa puede ser la perra de mi suegra, ¿no? O
O que mi suegra es una ambiciosa, aborazada, avariciosa. Si digo mi suegra perra, ¿se fijan que la oscilación de la significación ya no es tanta? Ya no es tanta, mi suegra perra. No. Ya la frase conlleva una significación diferente, pero si se fijan, lo único que hice fue cambiar de lugar las palabras. O sea que las palabras no se significan por sí mismas, sino que se significan por su lugar en la frase. Como estos chistes de no es lo mismo los huevos de la araña que... ¿no? Se saben esos chistes, ¿no? Ese tipo de chistes tan mexicanos, tan coloquiales, como no es lo mismo la cómoda de tu hermana que... Si se fijan, lo único que sucede es que cambiamos la misma palabra de lugar. Y entonces la significación de la frase es otra. Y con eso sabemos que el significante no se significa por sí mismo. ¿Me entienden eso? Esto que les acabo de decir es lo más difícil del psicoanálisis. Porque nos llenamos la boca con teorías psicoanalíticas y, ¿no? Y pues, qué sé yo. Pero se los voy a plantear así. ¿Quién sueña? Cualquiera de ustedes podría levantar la mano y decir yo sueño, y yo les diría no es cierto. Nadie sueña. Decimos, ¿no? Nos despertamos en la mañana, vamos con nuestro amigo y le decimos soñé que... Sí, pero ¿se fijan que estamos poniendo activo algo que realmente es pasivo? Es el sueño me pasa a mí, pero yo no lo soñé. Si yo lo soñara, soñaría a diario con Brigitte Bardot. Pues sí, ¿no? Pues porque yo sí. Pero yo no controlo el sueño. El sueño me pasa. Cuando yo despierto, como cuento de Monterroso, el sueño ya está ahí. ¿Me entienden? Entonces, ¿quién sueña? Yo no sueño. Y entonces, hacemos reflexiones, ¿no? Yo pienso que pienso. Y hasta ponemos cara de... ¿Yo pienso? ¿En serio? Si yo ni sueño. Es más, el pensamiento es algo que me ocurre. Eso piensa. Yo estoy dormido y eso sigue pensando, ¿me entienden? Entonces cuando me despierto, eso que llamo un sueño, son los restos de lo que eso ha seguido pensando. Pero yo no lo pensé. Sino una pesadilla, ¿qué sería? No existirían las pesadillas, siempre soñaría con Brigitte Bardot, ¿no? Pues claro, yo de güey soñando pesadillas cuando los controlo, pues no es cierto. ¿Me siguen? Supérate a ti mismo. ¿Cómo te vas a superar a ti mismo? Es que yo hablo por mí mismo. Una frase que me encanta: valerse por sí mismo. ¿Cómo se vale uno por sí mismo? Tienen ustedes una mermelada en el súper y la mermelada solita a sí misma se pone precio. Se vale por sí misma. No es cierto, la mermelada se vale en relación a otras mercancías, no puede valerse por sí misma. Nadie puede valerse por sí mismo. El significante no se significa por sí mismo, sino que se significa a partir de otro significante. Entonces, yo hago lo que yo quiero, no es cierto. Los pobres son pobres porque quieren, ajá, porque no les habían dicho, ya ven, tanto que trabajan y siguen siendo pobres. Nos significamos en relación a otro significante, ¿se fijan? Pero entonces entramos en un problema, porque si el significante no se significa por sí mismo y se significa a partir de otro significante, yo no puedo ser yo mismo. Les decía desde el principio, vengo aquí a despersonalizarme. Yo no puedo ser yo mismo. ¿Cómo sería yo mismo? Yo me significo por mí mismo. ¿Cómo? Si el significante mismo no se significa por sí mismo. Yo pienso. Demos un paso más. ¿Qué sería más verdadero? ¿Que les dijese yo pienso o que les dijese yo miento?
montones de veces más verdadero sería decirles yo miento. Porque sí, la verdad, yo miento. ¿Se fijan? Porque decirles, digo siempre, la verdad es insostenible. Yo sé lo que digo si ni siquiera sé que sueño. ¿Entienden? Demos un paso más. Si se fijan, he estado caminando sobre una definición que da Lacan sobre el sujeto y el significante. ¿Qué es un significante? Un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. ¿Sí? ¿Qué es un sujeto? Lo que representa un significante para otro significante. ¿Entienden? Acaba de robarse un diplomático un libro allá en Argentina, ¿no? ¿Quién se robó el libro? ¿Por qué tanto escándalo por un señor de 80 años que se robó un libro? Porque el problema es que siendo un diplomático no fue un señor de 80 años que se robó un libro. ¿Entienden lo que les digo? Fue México el que se robó un libro. Por eso tanto problema. Porque si él es diplomático, él está en representación de México. ¿Han visto ese video donde Donald Trump pasa por encima de todos los gobernantes europeos y se pone así muy altivo enfrente para tomarse la fotografía? El problema de ese video no es que lo haya hecho Donald Trump, es que Donald Trump representa a Estados Unidos. Eso es un acto político. Es decir, en tanto sujeto hay un significante que lo representa para otro significante. Todos somos diplomáticos. Todos estamos siendo representados por un significante para otro significante. ¿Me siguen? Ese otro, Freud lo llamó la otra escena. Quiero creer que ya saben, la otra escena es esa otra escena donde se desarrollan los sueños. ¿No? ¿Qué son los sueños? Para amarrar con lo que venía diciendo desde el principio. Son enunciados sin sujeto de la enunciación. ¿Entienden cuando lo digo así? Llega la paciente y me dice: ay, soñé que un camión atropellaba a mi mamá. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso porque es el camión el que atropella a mi mamá, pero no soy yo. Oye, pero tú lo soñaste. Sí, lo soñé yo, pero yo no sueño, ¿eh? Pero como es un sueño, yo no los controlo, pues entonces pues yo no tengo responsabilidad en eso. Es un puro enunciado sin que nadie lo haya dicho, ¿se fijan? Y esa es justamente la cuestión de lo inconsciente. ¿Cómo nos avenimos a los enunciados? Decía Freud, donde ello era, el yo debe de venir. ¿Cómo nos avenimos? ¿Cómo devenimos a nuestros enunciados? ¿Estamos a la altura de lo que decimos? Regreso. Les decía, un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Pero entonces, como pueden ver, la identidad está en riesgo. Está en riesgo porque yo no puedo ser yo mismo. Porque cuando digo yo, me refiero a esto. Pero cuando ella dice yo, se refiere a ella. Cuando él dice yo, se refiere a él. Entonces, ¿yo dónde está? ¿Quién es yo? ¿Se fijan que es un problema? ¿No? Si las palabras no se significan por sí mismas, sino a partir de otro significante, entonces las palabras no significan nada más que en su encadenamiento con otras palabras. Si las palabras se significaran por sí mismas, la palabra obsoleta pues ya no la usaríamos. Sería obsoleta. Entonces, ¿para qué la usamos si es obsoleta? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, una palabra significa siempre lo mismo, ¿no? En el ejemplo de la perra de mi suegra, la significación oscila tanto que tendrían que preguntarme, oye, ¿a qué te refieres para ver qué dije? ¿Sí? ¿Qué es un perro? Ah, pues un perro es un perro. No, pues sí, claro, bueno, ya entendí.
¿Qué significa eso? ¿Se fijan que no se puede definir con la misma palabra una palabra, sino que se necesita otra palabra? ¿Qué es un perro? Pues un cuadrúpedo. Pero entonces el principio de identidad, donde cada perro es siempre un perro, se rompe. Porque perro no siempre significa lo mismo. Un paciente decía, recuerdo en mi recuerdo. Son 2 veces la misma palabra, pero se fijan que no significa lo mismo la primera vez que lo dice que la segunda vez que lo dice. Recuerdo en mi recuerdo que iba caminando. Es la misma palabra. Un significante no se significa por sí mismo. Pero bueno, les decía, Freud plantea un otro en donde se desarrollan los sueños. Ese otro es lo inconsciente. ¿Y dónde está lo inconsciente? En el occipital, en el lóbulo frontal, en el área de Broca, ¿no? Podríamos decir que el inconsciente está dentro de algún lado. Piensen ustedes que si el inconsciente tiene que ver con el gran otro, pues el gran otro pues podría ser un conjunto que engloba pues a los significantes, ¿me entienden? Porque lo inconsciente está en la superficie del discurso, no está por abajo, no está por adentro. Y no tuvimos que esperar a Lacan para enterarnos de estas cosas, fue Freud quien nos las dijo, ¿me entienden? Pongamos que hay un conjunto B que pertenece al conjunto A. Eso es muy sencillo, ¿no creen? Muy sencillo. Hay un subconjunto B que está dentro de A, ¿sí? Y tenemos S que pertenece a B. Es decir, hay un registro significante. Es que, digámoslo así, está por dentro del gran otro, ¿no? Pero el problema que tenemos es que ese no se pertenece a sí mismo. Porque un significante no se significa por sí mismo, sino que se significa a partir de otro significante. ¿Me siguen? Si un significante no se significa por sí mismo, ¿podría yo tener un conjunto de conjuntos que no se pertenecen a sí mismos? ¿Me entienden cuando lo planteo así? Yo soy fanático de la marca Apple, ¿no? Y entonces, como cualquiera de ustedes, podemos ir a la tienda y recibir un catálogo. Recibimos el catálogo. ¿Qué hay en el catálogo? En el catálogo está el iPhone, está la notebook, está el iPod, está el iPad, están los productos Mac, ¿no? Y el catálogo se contiene a sí mismo. El catálogo está en la C de catálogo. ¿Me entienden la pregunta? Pero pues el catálogo es un producto Mac también. La misma empresa produce el mismo producto que es el catálogo. Pero el catálogo no se pertenece a sí mismo, no está dentro del catálogo como tal. Podríamos hacer un conjunto de conjuntos que no se contienen a sí mismos. Podemos hacer lo que queramos. El problema con eso es que los elementos de ese conjunto no estarían por dentro, no estarían adentro de nada, estarían simultáneamente adentro y afuera. Si se fijan, lo que estoy haciendo con lógica es una banda de muebles. Simultáneamente estarían adentro y afuera. Y no podríamos decir que hay un interior de lo inconsciente como tal, porque los significantes no se contienen a sí mismos. ¿Me entienden? Sí. Les decía,
puedo escribir donde sea, incluso aquí. Un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Para otro significante cualquiera. De modo tal que si les digo la perra de mi suegra, alguien tendría que preguntarme, oye, ¿y ladra? La significación no se resolvería mucho, ¿no? Pero podría yo responderles que sí, ¿no? Pues sí ladra, ¿no? Ya con su risa, pues ya vemos cómo la significación sigue oscilando, ¿me entienden? Bueno, ya, pero dime, ¿es una perra tu suegra? ¿O cómo? ¿De qué hablas? Me refiero al French Poodle que tiene mi suegra, ¿no? Entonces tendría yo que poner otro significante para que la significación se fije, ¿me entienden? Otro significante, dice Lacan, que ese 2 que está ahí es equivalente al registro significante como tal, al otro en tanto tal. Pero tenemos un problema. Primero, que no sé si hay borrador. No. Gracias. Este lo puedo borrar. ¿Sí? Este conjunto que hice aquí, que estaba por fuera, Lacan lo llama S2. Disculpen, me apresuré a borrar, pero el sujeto borra sus huellas, entonces. ¿No? Este conjunto que hice aquí afuera, que estaba hecho de significantes, Lacan lo llama S2. Este es este. Pero en esta partícula tenemos un problema. ¿Cómo construimos el 2? El 2 de Diego Schoening de tú y yo somos uno mismo. Wow. ¿No? ¿Cómo lo construimos? Cualquier 2 que ustedes me planteen, tenemos un problema muy fuerte para poder construirlo. Porque si tenemos los números, ¿no? Si tenemos 0, 1, 2, tenemos nada más esos números, no tenemos más números, no hay 2, 2, no hay 3, 3, ¿me entienden? ¿Cómo construyo un 5? Se los pregunto de otro modo. ¿Qué puedo sumar para que me dé 5? 2 y 3, 4 y 1, ¿no? ¿Qué puedo sumar para que me dé 3? ¿Puede restar? Podría restar, pero vamos por pasos. ¿Qué puedo sumar para que me dé 2? ¿Dónde está el otro 1? ¿Quién dijo 1 y 1? ¿De dónde saco otro 1? No puedo sacar otro 1 de ningún lado. No tengo otro 1. O sea, tengo 0 y un plumón. ¿De dónde saco otro plumón? Pues digo, podría agarrar el plumón de ahí, ¿no? Pero solamente tengo 0 y 1. ¿De dónde saco el 2? ¿Me entienden el problema en el que estamos? Es que los números son reales, dicen los matemáticos. Son reales del 12 en adelante. Reales, son tan reales que estoy parado sobre matemáticas, que me están grabando con matemáticas, que les estoy hablando con matemáticas, que por donde caminen en el DF, a menos de que se salgan al bosque de Tlalpan o algo así, estamos rodeados de matemáticas por todos lados. Si no se fijan, los atropella una hoja de cálculo que hizo un ingeniero, ¿me entienden?
A eso le llamamos coche. Pero el coche está hecho de puras matemáticas. Con matemáticas mandamos gente a la luna, con matemáticas hacemos cuanta cosa. Suponiendo que se haya mandado gente a la luna, ¿no? Ese 2 es imposible, es insostenible. ¿Qué implicaría ese 2? Ese 2 tal cual. Si el S2 es imposible, el otro no existe. Es decir, algo de lo inconsciente cambiaría, no tenía operación, no tendría operación. Es decir, tú y yo somos uno mismo, no se sostiene. ¿Me explico? Lo siento. Pueden seguir amándose, digo. No tienen que terminar sus relaciones, ¿no? Pero es que justamente las relaciones que tenemos están para cubrir el hecho de que el 2 es imposible. De que el 2 tal cual es imposible. Pero visiblemente, así como dice tu tristeza, algo pasa entre nosotros que seguimos teniendo relaciones, aunque no haya relación sexual, ¿me entienden? ¿Cómo es que tenemos esas relaciones si no hay relación sexual? Les traje, no sé si habían visto esta cosa. Si alguna vez la habían visto en algún lado. Son cuestiones que me gustan mucho, ¿no? Esto se llama nudo borromeo y Lacan lo mete al psicoanálisis porque tiene una serie de propiedades que son maravillosas, ¿no? La primera propiedad, la propiedad capital, es decir, la regla del juego con esto, es que si corto uno, se liberan los otros dos. Si corto uno, cualquiera. ¿Me entienden lo que les digo? En este caso, ¿cuál les gusta que corte? ¿El verde? Voy. Corto el verde. Los otros dos quedan libres. ¿Se fijan? No están anudados entre ellos. Y quiero ser claro con eso. Ahora agarro el micrófono. Entre ellos no están anudados. Decía que entre ellos no están anudados. ¿Qué implicaría entre ellos? Permítanme. Esto es entre ellos. Si se fijan, el verde está por dentro del naranja. ¿Sí? Entre. Aquí, ¿cuál les gusta? El verde, si se fijan, ni está dentro del rojo, ni está dentro del azul, ni está dentro de uno, ni está dentro de otro, sino todo lo contrario. Esa lógica me encanta, ¿no? Porque López Portillo dijo, ¿no? El país ni está bien ni está mal, sino todo lo contrario. No sé si fue López Portillo o Echeverría, alguno de los dos presidentes. Y para lograr ese nivel de lógica se necesita mucho esfuerzo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Estaba yo leyendo en Facebook cómo una persona aseveraba que el falo era el instrumento de poder masculino, ¿no? Masculino que no sé qué, pero... El falo es el significante de la diferencia de los sexos. No es del hombre y tampoco es de la mujer. El falo no es el pene.
frente al falo el pene da pena. ¿Entienden? Entonces, decir que no está ni dentro de uno ni dentro de otro es, por ejemplo, en este punto el caso del verde. Realmente es el caso también del rojo y también del azul, pero digamos que para poder mostrar lo que quiero decirles, en este caso el verde, ¿sí? El verde ni está dentro del azul ni está dentro del rojo, sino que existe tanto al rojo y al azul. Del mismo modo los otros dos, ¿no? Exactamente del mismo modo. Ahora, ya les dije, la ley de este jueguito es que si corto uno se liberan los otros dos. Permítanme. Esto que tengo en la mano es un nudo Borromeo. La característica borromea es que si corto uno se liberan los otros dos. Aquí sucedería eso. Pues no, porque por más que corte uno, el azul o el rojo, no hay otros dos que se liberen. Se liberaría otro, pero no dos más. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Esto, en topología de nudos, se llama falso agujero. Y es un falso agujero porque no es un agujero Borromeo, así de sencillo. ¿Entienden? ¿Qué haría falta para que este 2 se transformase en un nudo Borromeo? ¿Entienden? Un tercero. Resulta que una de las cosas que más importantes que descubrió un tal Freud, que andaba en Viena, ya saben, metiéndose a coca y leyendo cosas raras, ¿no? Una de las cosas más importantes que descubrió es que hay una prohibición del incesto. Y él, a esa prohibición del incesto, ¿no?, y todo lo que se juega en derredor de eso, descubrió el complejo de castración del complejo de Edipo. Justo porque deja muy bien plasmado una dicha en la esclavitud y la erotización de la violencia. Al igual que complejo de Se castración. cumple nuestra máxima. Y Las entonces palabras después, de viven hoy, descubre eso, tiempo. muchos años después, El fantasma que recorre México, el capitalismo por ya bien orquestado, algunos discursos críticos tienen el lugar de la pregunta, de la subversión. No eludamos más lo que Derrida, que ahora apreciamos, pregunta, y pongamos palabras que nos hablen sobre este pedazo cruel. Hoy es explícito pensar que lo necesitamos de manera urgente. Gracias. Pero esto no se sostiene como un Borromeo. Es decir, esto podríamos plantearlo como un incesto. En tanto tal, el 2 es imposible. Les decía, los números son reales. ¿Cómo le llama Lacan a lo real? Lo imposible. Esto es imposible. ¿Qué haría falta para que esto fuese posible? Que apareciera un tercero, pero no nada más que aparezca un tercero, ¿no? Voy a dar un paso más. ¿Cuándo apareció por primera vez el cometa Halley? Pues lleva millones de años dándole vueltas al sistema solar, ¿no? Pero resulta que no sé a cuándo habrá sido la primera vez que apareció. Lo más seguro es que no haya habido seres humanos ahí, porque lleva millones de años, piedra ahí que anda dando vueltas, ¿no? Pero el cometa Halley aparece por primera vez cuando un amigo de Isaac Newton, que se apellidaba Halley, de pronto lo ve en el cielo y empieza a hacer matemáticas y encuentra su órbita y su trayectoria y su velocidad. ¿Y qué creen que hace? Lo nombra. Dice, ese es el cometa Halley. Entonces el cometa Halley, la primera aparición del cometa Halley, ha de haber sido por ahí de 1700, 1800, ¿me entienden? Pero, o sea, obvio que la piedra le sigue dando vueltas al sistema solar, pero no aparece sino hasta que alguien lo nombra. ¿De qué está hecho ese tercero que vendría a reanudar?
ese tercero pues tendría que venir a anudar los otros dos, ¿no? Esto es Borromeo. Esto es tan Borromeo como lo otro. Si corto el azul, se liberan el rojo y el verde. Si corto el rojo, se liberan el verde y el azul. Esto es un nudo Borromeo tal cual. Lo quiero volver a poner como estaba, pero ya no me sale. Lo voy a tener que volver a hacer. Ahí está. Empecé por un falso agujero, ¿sí? Y ahora estoy metiendo un tercero, y este tercero le da la cualidad borromea al 2, es decir, no hay 2 sin 3. Pero ¿qué característica del tercero? Tiene que ser alguien que nombre. ¿Quién nombra? El Padre. Es decir, es por el nombre del Padre, y no tanto por su presencia, por su poder o su omnisciencia, sino por su agujero, que se posibilita que el agujero se verifique. Ya suena muy extraño eso. Pasamos de un falso agujero a un agujero verificado a partir del nombre. ¿Me entienden? A partir del nombre. Es decir, el 2 solamente se produce a partir del 3. A partir del 3. No podría haber un lazo social y un lugar del sujeto en lo que dice si no fuera a partir de ese tercero. ¿Y qué hace ese tercero? Pero para los más avisados, seguramente, no sé con qué público estoy hablando, no sé cuánto han trabajado de Lacan o qué onda, pero seguramente ya se dieron cuenta de que esto es un toro. ¿Sí? Pues no sé, hasta aquí llegué. Hasta aquí, hasta este punto, ¿alguna duda? ¿Angustia? ¿Chisme, chiste, burla, sarcasmo? De lo que estuve desarrollando. En sí, el pensamiento censura podría ser pensamiento 1, censura 2, y hasta que llega el tercero es cuando se convierte en algo que censurar o algo a quien censurar por la suma de los anteriores. Como lo había dicho, las palabras por sí solas no significan nada hasta que llega alguien más y las valida. También decir pensamiento censura es en sí como me encanta cuando escucho a la gente decir me morí literalmente del susto, es ganas de voltear y cachetearlos o algo por el estilo, pero me controlé. Mira, pensamiento censura, ¿no? Si te fijas, ahorita dije una cosa maravillosa.
alguien que viniese a verificar el agujero o el hoyo, más o menos así lo dije, ¿no? Alguien que viniese a verificar el agujero. Es que podrían pensarlo de muchas formas, ¿no? Estoy hablando de cómo el padre interviene entre la madre y el hijo para posibilitar que ahí aparezca un sujeto a partir del nombre, ¿te fijas? Y entonces hablo de verificar el agujero. Pues eso suena de muchos modos, ¿no? Suena de muchos modos. Te lo voy a plantear desde otro lado. ¿Sabemos de sexualidad en psicoanálisis? No tenemos ni la menor idea. O sea, si el paciente de pronto nos preguntase una técnica para hacer el amor, pues no sé, que lea el Kama Sutra o a Masters y Johnson, o que se compre aceite Johnson & Johnson, no sé, que haga algo, ¿no? Pero no podríamos decirle nada. Pero no se supone que Freud, desde 3 ensayos de teoría sexual, se la ha pasado fregue y fregue con que lo inconsciente hay algo del sexo. ¿No tendríamos ya que saber algo, por pequeño que fuera, de sexo? Pues lo que sabemos es que no tenemos ni idea. No podríamos decirle al paciente que tenga X o Y técnica sexual. No podríamos, de ningún modo, ¿no? ¿Cómo es que sabemos dónde aparece el sexo? ¿Dónde está el sexo? En la cultura, ¿no? Pues sí, ¿no? Les cambio el ejemplo, ¿no? Desde hace unos años para acá, la SEP y la Organización Mundial de la Salud dan cursos introductorios de sexualidad para adolescentes, para que sepan, porque hay muchos embarazos adolescentes en México. Y todos hemos aprendido a ponerle condones a los plátanos, pero cuando nos hablan de eso, es porque se supone que nos están transmitiendo un saber sobre el sexo, ¿o no? Chido. ¿Y de qué nos hablan en concreto? De anatomía. Que si los testículos, que si los ovarios, que si los óvulos, que si los ciclos menstruales, que si... Sí, todo eso está excelente, qué bueno que lo sabemos, ¿no? Pero no ha bajado la cantidad de embarazos adolescentes. ¿Me entiende? Porque hay algo en la pulsión sexual que rebasa el saber, que lo rebasa absolutamente. ¿Me entiende? Rebasa el saber, pero efecto de que no sabemos sobre sexo, de que no hay relación sexual, es que en el lenguaje, por decir, como decía, creo que mi tocayo, en la cultura, pues estamos rodeados de sexo por un lado y por el otro, ¿no? Y a la larga nos acostumbramos a que lo escuchamos, ¿no? Lo escuchamos aquí, lo escuchamos allá, no sé. Ayer estaba escuchando a alguien que decía, mándale un beso de mi parte. Pero es que se fijan que ahí no hay nada de sexual, pero al mismo tiempo está todo lo sexual. Y entonces se aparece un profesor en la secundaria y va a hablar de sexo y habla de anatomía. Pero se fijan que hay, en esa anatomía, en saber que hay conductos aferentes y eferentes del testículo hacia el pene, y ahí no hay nada de sexo, ¿no? Pero en recibe un beso de mi parte, ¿qué es lo que hace que se rían? Que precisamente ahí está jugado algo del sexo. Por eso el pensamiento es censura, ¿entiendes? Por eso, hasta que no me conteste, no voy a dejar de hablarle. Hasta que no me conteste. Ella se está refiriendo en lo que a ella le significa la frase es: voy a estar insiste. Pero no es cierto, no está diciendo eso. Está apostando a que él no le conteste. Ya lo logró. Por eso no regresó a análisis, porque pues, claro, pues ya lo lograste, ya no te está respondiendo. ¿Entiendes? Hay un sueño de Freud que es maravilloso, pero
Si han leído el chiste y su relación con el inconsciente, seguramente ya se dieron cuenta de que no se lo puede leer en español. Leerlo en español no tiene sentido, no tiene chiste. Porque, pues Freud, vamos, los chistes pues están en alemán, entonces se traducen al español, ya no hay nada en que sostenerlos. ¿Entienden? Hay uno en donde un médico le pregunta a un niño: oye, ¿tú te masturbas? Y el niño responde: oh, nani. Eso en español quiere decir: oh, no, nunca. En alemán, masturbarse es onani. De hecho, existe la palabra en español onanismo. Pero se fijan en el juego, el niño está diciendo que ahí no hay sexualidad. Oh, no, nunca. ¿No? Onani, onanismo. O sea, se lo está confirmando al mismo tiempo. ¿Sí? La cuestión es que en nuestro discurso hay censura. Es que el pensamiento como tal es censura. Ahora, el saber sobre el sexo es justamente este. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que sobre sexo no sabemos. Y que cuando el sexo aparece revocando cualquier muestra de mi saber. ¿Me entienden? Bien bonito, porque en psicoanálisis sabemos que saber y verdad no están en el mismo lugar. En pedagogía sí, en psicoanálisis no. En pedagogía nos ponen un examen para demostrar nuestro saber, para ponernos una calificación que será verdad. ¿Entiendes? Pero en psicoanálisis la verdad del sexo deja en falta el saber. ¿Qué más? De todo lo que he dicho, preguntas, dudas. ¿Angustias? Yo tengo una. Sí. Por esa estructura. En esta onda que hablas de la luna colérica y la base de las relaciones, podemos hablar de que cuando estás, esa falta del nombre del padre, de la ley del padre, que posibilita al sujeto, por eso las relaciones se vuelven vacías en ese ir y venir de comunicación. ¿No sé algo así? Vacías. Si te fijas, la A puesta así, ¿no? O sea, lo escribo para que se note el efecto. Es que estemos vacíos. Es que estemos huecos, porque si no estuviésemos vacíos, no podríamos tener un acercamiento a ningún otro. ¿Entiendes? No sé si el discurso vacío, me parece que el problema sería cuando el discurso está lleno y nos hacemos objeto. Un poco lo que decía el compañero anterior a mí, en ese objeto perverso mercantilista, él dijo capitalista. ¿Sí me explico? Que el tercero esté ahí es que posibilita que haya agujero en los otros dos. A eso me refería. Verifica el agujero. Que algo falte para poder enlazarnos con un otro. No sé. Alguien pudo haber dicho: oye, Fernando, ¿y la muerte? ¿Qué? ¿Tengo tiempo? ¿Puedo seguirme? No. A Marlene no le importa. ¿No te importa, Marlene? Sí importa, pero está bien. Bueno, nada más digo esto, si se fijan, la introducción del tercero posibilita el 2, ¿sí? Pero cambia la constitución del 2 completamente. Es decir, la introducción de un tercero es un acto de muerte.
Pero si no fuera por ese tercero, no podríamos encadenarnos a ningún otro. No podríamos hacer lazo social con ningún otro. ¿Entienden? Pues no sé, no le quiero quitar tiempo a Marlene. ¿Sí? Una última como mexicanos y nos vamos. La muerte, pues sí, justo, y la muerte. Es que, pues me quedé pensando en eso y me llevaría a desarrollos otros, ¿no? Pero hay una cuestión, les decía, el 2 está imposibilitado. El 2 solamente podría aparecer como efecto del 3, ¿sí? No puede haber 2 sin 3. Plantémoslo así. En nuestra cultura hay un paraíso perdido, ¿no? Un paraíso perdido porque Adán, por culpa de Eva, se comió la manzana y entonces los corren del paraíso terrenal, ¿no? Y entonces andamos en esta vida, ¿no acaso volviendo a buscar ese paraíso terrenal? Insistiendo, e insistiendo, e insistiendo. ¿Entienden? Ese era otro camino que me había propuesto. Porque, bueno, me llevaría por muchos lados. Si se fijan, ¿conocen esa serie? ¿Sí? Si se fijan, el sucesor, escuchen los significantes, el sucesor se produce a partir de la suma de los antecesores. ¿De dónde lo saco? ¿Te fijas la trampa? Porque si sumo 2 y 3 me da 5 sin problemas. Pero ¿de dónde saco el otro 1? Eso es una trampa maldita. Los matemáticos mienten. 0 y 1 siempre me va a dar 1, nunca me va a dar 0 y 1, nunca me va a dar 2. Pero tienes razón, para que se sostenga como tal, pues tuve que haber dibujado otro 1, ¿no? Ahora, no nos importa, nosotros en tanto hijos, en tanto sucesores, pues sabemos que tuvo que ver con la suma de nuestros padres, ¿no? Pero no es tanto la suma de nuestros padres, sino qué pasó entre ellos. ¿Entienden lo que acabo de decir? ¿Qué pasa entre ellos? Pues entre ellos pasó algo seguro. De algún modo llegó el espermalóbulo, no sé. Mucho alcohol, no. Eso que pasó entre ellos se llama phi. ¿Sí? Se llama phi y es un numerito muy bonito porque es 1.618.033.9. No nos importa tanto cómo se suman, cómo se casan, si pudiésemos decirlo así, sino lo que pasa entre ellos. Y es que entre ellos lo único que podría sostener esa relación es phi. ¿Entienden? Pero ¿de dónde surge ese phi? Ese phi surge precisamente de que hay un paraíso perdido, de que hay un goce que no va a volver nunca, ¿no? Y si quieren, hablando de esa muerte y de ese goce, hace rato el compañero que habló antes de mí hablaba de la pulsión de muerte en el sentido de agresión. Para mí la pulsión de muerte tiene que ver más bien con la repetición, con que algo está insistiendo, 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 insistiendo. No con la agresión. La agresión es pulsión de agresión, no pulsión de muerte, es otra cosa. ¿Me siguen? Doy un paso más. Esa forma que acabo de poner, esta es importantísima. Nada más que es importantísima porque A
es igual a 0.618. ¿Sí? Y pues 1 es 1. ¿Qué está haciendo ese güey? Y hay otra fórmula que me interesa muchísimo. Pero para no extenderme y no quitarle más tiempo a Molen, porque ya me está viendo feo, lo único que voy a hacer es que mientras uno se suma a su deseo, lo que sucede es que queda dividido. Porque mientras más va uno por aquello que le apasiona, queda dividido. Porque mientras más se acerca uno a eso que quiere, queda dividido. Y me puedo seguir insistentemente, sobre todo en relación a esta. Me encantaría que en algún receso y que no tuvieran nada que hacer hicieran esas matemáticas. ¿Me entienden? Mientras uno más va corriendo por su pasión, más queda dividido. Mientras uno se aleja más de su pasión, la pasión más se potencia. Se potencia, ¿sí? Si hacen las matemáticas van a encontrar cosas maravillosas. Ese A que está ahí, Lacan lo llama plus de gozar. Y ese plus de gozar nos hace que estemos insistiendo, 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 insistiendo. Y este uno es un significante que representa un sujeto para otro significante. ¿Sí? Así que la muerte más bien tiene que ver con la insistencia del registro significante. ¿Cómo insistimos en el registro significante? Insistimos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. La conexión que yo haría entre el nudo y esto que les estoy diciendo así muy rápido es que el significante que hace agujero en el nudo es este. Para algunos es el nombre propio y para otros es otro significante. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Le doy una vuelta más. Si sumo 1 más A, en donde A es .618033, pues eso es phi, ¿o no? Y si divido 1 entre A, ¿cuánto me da? Todos en su super iPhone traen calculadora, no se hagan. Muchas veces se dice que un fin de análisis tiene que ver con salir siendo dueño del deseo, ¿no? Pero eso es pura fabada. Es pura fabada porque ¿cómo voy a agarrar un deseo? Y aparte el problema todavía es más fuerte porque el deseo es el deseo del otro. Entonces, como que nos lo venden así bien chido, ¿no? Es para que te apropies de tu deseo. ¿Cómo me lo voy a apropiar si ni es mío? Si por definición el deseo es deseo del otro, ¿no? ¿Alguien está haciendo las matemáticas? No, ¿verdad? ¿Alguien podría restarle a 1A, por favor, y decirme qué número da? De arriba le faltó la unidad del 1. No, porque A no es phi. Phi es otra cosa. Phi es este que está acá. La punto 38, 19. Gracias. Se da la mitad. O sea, 1 menos A es igual a punto 38. 19, 661. y A cuadrada. Es 6, 18, 0, 69. A cuadrada. Ah, no, es punto 38 por punto
No. A cuadrada es .6180339 por .618. A cuadrada, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, es 0.3819 ¿Ven lo que significa eso que está ahí? Es decir, mientras uno más se aleja de su pasión, esa pasión insiste. ¿Sí? Mientras uno más se suma a su pasión, obedece a tu pasión, sigue tu deseo, échale ganas, cabrón, ¿no? Uno más se divide. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que tengo aquí que lo que tengo acá. ¿Me entienden lo que acabo de hacer? Demos un paso más. Solo un paso más. Porque cuando uno acaba análisis, pues le dicen que tiene que seguir su deseo, ¿no? Pero uno va a análisis y uno está apostando a ver a qué horas dice algo el analista, ¿no? Porque ese güey sí sabe, es bien cabrón, ¿no? Él sí sabe qué es lo que a mí me pasa, él sí está bien cabrón. Entonces uno va y le dice, ¿no? Le lleva cadenas asociativas para que entonces él, desde el monte Sinaí, diga, claro, a ti lo que te pasa es... Pero como es psicoanalista, pues no dice nada, güey. O dice cosas rarísimas, ¿no? Y entonces regreso a la siguiente sesión, ¿no? Regreso a la siguiente sesión y sigo insistiendo, ¿no? Le insisto y le digo y le cuento, ¿no? Y entonces mi mamá y mi papá se casaron, tuvieron hijos, ¿no? Y entonces, a ver, ya va a decir que soy, güey. Ya va a decir en serio. Pero como ese psicoanalista no dice nada, el cabrón. Y me saca de la sesión, ¿no? Y entonces regreso el otro día. Y regreso al otro día, ¿me entienden? Y sigo insistiendo, persiguiendo algo que tiene que ver con un goce perdido, que tiene que ver con lo que he pagado por ser viviente y sexuado, es decir, por morir. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacen esta suma? Ese uno es el significante que condiciona al sujeto para otro significante. Uno no va a análisis para salir con su deseo en la mano, porque un deseo por definición no podría estar en la mano. Bueno, cada quien sus perversiones, ¿no? Sino que uno va a análisis, ¿no? Para encontrar ese significante que me determina como sujeto para otro significante. Eso sería, por lo menos en cierto momento del pensar de Lacan, un fin de análisis. ¿Entienden? ¿Qué tiene que ver con la muerte? Esa misma insistencia. Esa misma insistencia porque hay un ser, un paraíso que perdí. Y entonces ahí voy a ver si el güey ese sí sabe. Porque aparte yo asumo que ese güey sí está bien cabrón y él sí sabe. Y va uno. ¿Me entienden? Pero lo que está en juego de esa insistencia es el significante que me condiciona. ¿Sí? Ya les dije demasiado y Maribel ya me besó. Gracias, pasen buen día.